Antes de iniciar las vacaciones es recomendable hacer una revisión básica del vehículo, prestando especial atención a los elementos que más sufren durante trayectos largos o con el coche cargado. Hoy con los peritos Mobius para la prevención vamos a conocer los principales puntos a revisar y otros consejos para que las vacaciones no se compliquen por culpa de una avería o por mal funcionamiento de alguna de las partes del vehículo. Cristian Merchan es perito Mobius para la prevención. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Este tema que vamos a tratar hoy obviamente es un asunto que interesa, ¿no? Teniendo en cuenta que ya tenemos, la mayor parte de los ciudadanos las vacaciones a la vuelta de la esquina y siempre conviene tener un poco de antelación a la hora de revisar, sobre todo de que el coche esté en perfecto estado para poder hacer esos grandes viajes. Cristian, ¿cuáles serían los puntos clave del coche que deberíamos revisar semanas antes de que comencemos nuestras vacaciones? Como bien dices, François, hay que intentar ser previsores porque si no hemos revisado el vehículo a lo largo del año, podemos tener un tipo de avería que no tengamos prevista y a la hora de querernos ir de vacaciones nos pueda suponer que no podamos realizar ese viaje. Primeras, pues como siempre, el revisar el estado de los neumáticos, porque al final el calor y el sobrepeso pueden actuar en la degradación y evitarnos un accidente, porque, por ejemplo, si no hemos revisado los neumáticos, tienen pequeños cortes, abultamientos, eso a la hora de realizar grandes viajes supone un peligro para nuestra seguridad y la de los demás. Uh-huh. Revisar también el estado de las suspensiones, porque no conocemos el estado de las carreteras y pueden sufrir durante una conducción sobre largos viajes. Revisar también el estado de los frenos, porque al final las distancias de frenado aumentan drásticamente a la hora porque solemos ir cargados con equipaje, por lo que el vehículo tiene un mayor peso, por lo tanto tiene el esfuerzo que tienen que realizar el sistema de frenado es mucho mayor. Pues sobre todo el consejo principal, hacer esta revisión con antelación, claro. Es decir, no dejarlo para el último día, para el penúltimo día antes de salir de viaje, porque obviamente si hay algún fallo tendríamos que llevarlo al taller y eso posiblemente en estas fechas impedirían poder salir a tiempo y con la fecha elegida. Sí, al final todo el mundo lo queremos para allá porque todos estamos esperando disfrutar de nuestras vacaciones. Suele haber, yo como he trabajado en taller, hay gente que es poco previsora, luego vienen las prisas y los problemas. Uh-huh. Cristian, Mobius es una empresa de servicios con base tecnológica que conecta reparación, siniestros, peritación y garantías mecánicas. Vuestros consejos obviamente nos van a permitir reducir tiempo de inmovilización, optimizar costes, eliminar la incertidumbre. Nos has hablado antes de la revisión de líquidos. Exactamente cuáles serían los líquidos del coche que deberíamos revisar para evitar averías mecánicas. Pues como siempre, revisar el estado del líquido refrigerante para evitarnos tener problemas de sobrecalentamiento en el motor, niveles de aceite para evitar el gripado del motor en viajes largos. La gente no suele revisarlo. El líquido de frenos es como menos importante, pero hay que tenerlo en cuenta que es uno de los líquidos más importantes, pero son los que ayudan al sistema de frenado, los que actúan sobre el sistema de frenado. Y también pues el líquido limpia parabrisas, para tenerlo lleno para, por ejemplo, en esta época de que existen tantos insectos, darle al limpia para eliminar restos de insectos en nuestra luna. No sería la primera vez, ¿no?, que confiando en que teníamos en el limpia parabrisas suficiente líquido, resulta que nos hemos encontrado con que no había suficiente y no podemos utilizarlo, ¿no?, cuando más lo necesitamos. Exactamente. Por supuesto, importante en estas fechas es el aire acondicionado, que se utiliza mucho más que, obviamente, en otras épocas del año. También conviene revisarlo, ¿no?, para ver que todo está correcto. Sí, por supuesto, porque al final, en épocas de invierno no solemos utilizarlo habitualmente. A ver, aunque los nuevos vehículos climatizados ya ponen en marcha el compresor para que mueva el fluido y no haya problemas, porque, por ejemplo, en vehículos más antiguos que no se utiliza el aire acondicionado, siempre se ha recomendado utilizarlo en invierno, que aparte que a la hora de desempañar la luna se empaña antes, pero para que ese fluido que tenemos refrigerante esté en movimiento y no
no se degraden las piezas interiores. Aparte, la revisión de que tengamos gas y cuando quisiéramos encender el aire, a lo mejor tenemos una pequeña pérdida de la que no nos hemos percatado y el día que más nos hace falta, pues suframos estas olas de calor. Además es que parece baladí, pero es verdad que en momentos de calor viajar sin esa climatización interior del coche puede afectar a la concentración del conductor, con lo cual Sí, bueno, por pues supuesto, siempre conviene. hay estudios de que pues se puede asemejar un ambiente excesivamente cálido como a la conducción en cierto estado de embriaguez, porque al final nuestro cuerpo no tolera ese exceso de calor, no permitiéndonos estar totalmente concentrados en la vía. Cristian, recordamos que es nuestro perito en movios para la prevención con el que estamos hablando hoy. Normalmente en ese momento de cogerse de vacaciones, acudir al lugar que hemos elegido para tomarnos un descanso, solemos cargar el coche por encima en cuanto a peso de lo que es habitual en nosotros. Esto obviamente también afecta a la conducción. ¿Cuáles serían los consejos en esta parte? Sí, pues ajustar las presiones. Antes he hablado de los neumáticos. En la pegatina que solemos tener de los neumáticos de presiones recomendables, tienen una presión en viajes bien sea en autovía, con el coche cargado, con personal dentro. Claro, al final no es el mismo peso si conducimos únicamente nosotros el vehículo que si vamos acompañados de 4 personas y equipajes. O sea que sería recomendable revisar las presiones de los neumáticos que sean adecuadas y sobre todo a la hora de colocar el equipaje dentro del vehículo, colocar el equipaje las maletas o el equipaje más pesado al fondo del maletero y abajo para evitar a la hora de un frenado que ese peso extra se avance sobre nosotros. Uh-huh. Mi consejo principal sería la carga más pesada al fondo del maletero y conforme sean los pesos más ligeros en la parte de arriba y tenerlos siempre sujetos y o bien tener la bandeja del vehículo por encima de este equipaje para que no puedan ser proyectados en una frenada de emergencia o bien barras que existen entre el maletero y el habitáculo de los acompañantes. Bueno, pues ya lo sabemos, estos son los consejos principales. Por cierto, la presión de los neumáticos, claro, hay que mirarlo dependiendo de si el coche va cargado, dependiendo del pesaje, ¿no? Porque obviamente ese peso hace que se vea afectado las propias ruedas. Claro, la idea es que la presión se ajuste al peso que vamos a llevar en el vehículo para que el neumático apoye completamente. O sea, al igual si únicamente vamos solos y tenemos una presión inferior a la recomendable, el neumático no apoya totalmente su banda de rodadura, por lo que el neumático no trabaja correctamente. Además de si llevamos una presión inferior, esto puede provocar que se sobrecaliente el neumático y pueda ocasionar reventones. Uh-huh. Por supuesto, también con el vehículo cargado, porque llevamos maletas, llevamos pesos y demás, hay que cambiar la conducción, claro, y hacerla más segura. ¿Cuáles serían las claves de esa conducción con un vehículo cargado porque nos vamos de vacaciones? Pues aumentar la distancia de seguridad entre los demás vehículos e intentar prever, adaptarnos a la conducción de los demás, intentar prever para frenar progresivamente y no hacer un frenado demasiado brusco, porque como he comentado antes, con una frenada de emergencia, ese equipaje puede abalanzarse sobre nosotros, es al igual que, por lo que al llevar un mayor peso puede aumentar la distancia de frenado del vehículo. También obviamente pues debería, entiendo, tomar las curvas con más suavidad, ¿no? Porque tenemos ese peso ahí detrás que hace que pueda... Al final... Uh-huh. Las inercias influyen. A tener un mayor peso no va a reaccionar el vehículo de la misma forma que si va vacío. Uh-huh. o si llevamos personas dentro con nosotros. Uh-huh. Muy bien, bueno, pues hemos conocido todos estos consejos que nos van a ser tan útiles ahora que ya estamos pensando en las vacaciones y sobre todo si tenemos que utilizar el coche para acudir a algún lugar que hayamos decidido para pasar nuestras vacaciones, tengámoslo en cuenta y sobre todo, siempre, el primer consejo que nos ha dado Cristian Marchand es revisar nuestro coche
con antelación, no dejarlo para los últimos días, sobre todo porque si hay algún tipo de avería, algún tipo de problema, bueno, pues vamos a tener más días para poder acudir al taller y que nos lo solucionen. Cristian Merchan, recordamos, peritos Mobius para la prevención. Muchas gracias por haber tenido estos minutos para darnos estos consejos. Te deseamos unas felices vacaciones y hasta la próxima. Muchas gracias, François. Hasta luego.